Bienvenidos al podcast con los editores. Conversaciones sobre el quehacer noticioso, cultural y o deportivo con periodistas de Metro Puerto Rico y sus invitados. Una producción del periódico Metro Puerto Rico. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a un episodio especial del podcast con los editores. Les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro, y ha llegado el día de las primarias para discutir la actividad hoy electoral a través de todo Puerto Rico. Tenemos un panel especial. Nos acompañan los comisionados electorales, bueno, casi todos, también un vicepresidente de partido. Nos acompaña hoy la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, Vanessa Santo Domingo, también la comisionada electoral del Partido Popular Democrático, Carla Angleró, el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte, la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Lilian Aponte, y el vicepresidente, excomisionado electoral del Proyecto Dignidad, Juan Manuel Frontera. Bienvenidos a todos. Gracias. Yo creo que nunca habíamos hecho un podcast con tanta gente, así que gracias por estar acá con nosotros. Ya cuando este podcast se esté transmitiendo, la gente estará votando. ¿Ustedes entienden que este proceso debe correr sin los inconvenientes del ciclo pasado? Puede comenzar quien quiera. Bueno, yo entiendo que sí. Nosotros, ¿verdad? En el Partido Popular ya estaban todas las rutas ya trabajadas desde hace mucho tiempo, listas para salir desde el viernes a las 6 de la mañana, que es que comienzan a salir las primeras rutas. En el 2020 esa fue la situación, que el material electoral no estaba listo para salir el día del evento. Se tomó las previsiones, salen antes, no el mismo día de la elección, así que no debe haber ningún inconveniente en que esos centros de votación estén abiertos. La gente, y le pregunto, licenciada Santo Domingo, cuando comenzaron a salir reportes de papeletas que a lo mejor llegaban de vuelta, de voto adelantado, ¿hubo quien levantó, va a pasar lo mismo de la primaria pasada? No. Nosotros hicimos básicamente lo mismo que hicimos para la elección general, y es que estas papeletas de vuelta o sobres de vuelta se llevaron a los precintos, y en este caso se hicieron rutas para llevarlos a los electores, porque teníamos muchos electores que solicitaron voto por correo que estaban encamados. Así que hicimos esta ruta en junta de balance y con funcionarios institucionales para garantizar que fueran llevadas. Son bien pocas las que no han podido ser entregadas porque no conseguimos los electores y se devolvieron a la comisión, y como quiera estos electores pueden ir a votar al colegio añadido a mano el día del evento, entiéndase, en el día de hoy. El resto de los comisionados no tienen primaria, pero ustedes supongo que estarán hoy muy atentos a lo que esté sucediendo. Sí, nosotros vamos a estar atentos sobre todo porque hay unos proyectos tecnológicos que se están utilizando por primera vez, como es el poll book, que es la lista de electores electrónica. En el pasado se utilizaba una lista impresa y esta es la primera vez que se está utilizando, así que es sumamente importante para prepararnos para las elecciones generales. Así que a la distancia veremos cómo corren las filas en cada uno de esos colegios electorales y cómo los funcionarios del colegio se adaptan y los electores sobre todo se adaptan en ese proceso. Recuerda algo, es la primera vez que se va a utilizar, tanto Vanessa como Carla, que son comisionadas de unos partidos que están participando de esas primarias, hoy es que utilizan ese recurso en sus manos, así que no hubo un plan piloto y por eso es fundamental y por eso me parece una sabia decisión que se utilice la lista impresa, porque siempre hay que tener un plan B. Yo soy de los que creo para las elecciones generales, como va a ser mi primera elección utilizando ese mecanismo, debe haber la lista impresa. Caso dice la luz, en caso de que no funcione esa tecnología, tener la lista impresa para poder contar bien los electores. Sistemas de redundancia, como dirían los ingenieros. Comisionada, usted también están atentos sobre este poll book. La presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones nos dijo que se les dio un video tutorial. ¿Ustedes sienten que eso fue suficiente? No, en términos, ¿verdad? Ya las comisionadas hablaron sobre su proceso, nosotros estamos pendientes porque no lo hemos utilizado, esta tecnología no la hemos puesto a prueba, así que estaremos pendientes de lo que pase. Igual en cuanto al voto adelantado, pedimos inclusive un informe final que ellas inclusive dijeron que le iban a dar sobre los números, cuántas papeletas están siendo devueltas, por qué, las razones, para entonces hacer un análisis y mejor prepararnos para lo que son las elecciones en el 2024 de noviembre. Licenciado, ustedes allá en Proyecto Dignidad, ¿hoy están activos? ¿Tienen observadores? ¿Cómo están hoy? Siempre estamos observando lo que está sucediendo desde la perspectiva de lo que ha traído tanto Roberto como Lilian. Y recalco el aspecto también de la observación de ese voto adelantado, que sabemos que va a ser, ¿verdad?,
un impacto también en las elecciones generales y cómo se va a comportar ese proceso, cómo se va a trabajar. Yo creo que es importante que el país esté pendiente y todos estemos pendientes de ese proceso, porque aunque ese voto adelantado mayormente por correo ocurrió en las elecciones pasadas, sabemos, ¿verdad?, los problemas que surgieron y ver si se ha podido corregir de alguna manera, cómo se va a corregir, cómo es este evento. Y para nosotros, pues de cara a las elecciones, poder afinar esos aspectos. Quiero dar unos datos de voto adelantado: 84.240 votos en el PNP adelantado. Es un poco más. Es un poco más. Y 37.761 en el PPD. Sí. Hablemos un poco sobre el reglamento que esta semana publicamos acá en Periódico Metro, que en el PNP se aprobó un reglamento que no necesariamente tiene que llegar ese voto con el matasello. ¿Puede un reglamento ir por encima o contrario a la ley? Pues mira, particularmente esta misma situación la tuvimos en el 2020 y se llevó a mesa de comisión, y en aquel momento no solamente se puso un Dropbox, se pusieron diferentes Dropbox a través de todo Puerto Rico. Cuando digo Dropbox, son buzones para que el elector pueda llevar sus papeletas. Recuerdo que en el acuerdo 399 del 24 de octubre del 2020, en la cual se permitió poner estos buzones, que en aquel momento, como era una elección general, lo velan en Junta de Balanza Electoral. En este caso, como es un proceso interno del Partido Nuevo Progresista, lo trabaja una mesa de funcionarios institucionales con los observadores de ambas campañas a la gobernación. Nosotros entendemos que es un mecanismo eficiente para que el elector se asegure que su papeleta pueda llegar a la comisión, y ha sido bien hábil de nuestra parte haberlo establecido con anticipación. Y lo que pasa es que cuando nosotros aprobamos nuestro reglamento en agosto del 2023, todavía el reglamento de la comisión no había sido aprobado, así que nosotros tampoco podíamos esperar que era lo que iba a terminar saliendo en ese reglamento para nosotros como partido organizarnos y establecer las reglas de juego iguales para todas las partes y que pudieran prepararse para una radicación y para una primaria. En el caso del Partido Popular Democrático, ¿el reglamento requiere ese matasello? Sí, el artículo 9.36 del Código Electoral y el 9.39 establece que tanto el voto ausente como el voto adelantado por correo tiene que ser recibido a través del correo postal con el debido matasello o con una empresa de correo debidamente autorizada, ¿verdad?, por los Estados Unidos. Así que de igual manera se estableció en la reglamentación, porque no podemos utilizar el código para unas cosas y para otras cosas no. En el 2020 hubo muchas situaciones atípicas que hay que corregir en el 2024, de manera que le demos una rigurosidad a esos procesos del recibo de los sobres de voto adelantado por correo. De igual manera, el voto por correo no podemos perder de perspectiva que se establece para un elector que tiene alguna situación que no le permite llegar al centro de votación, algún problema de movilidad, algún problema de salud, ¿verdad?, entre otras situaciones. Pues por lo tanto, no puedes llegar a un centro de votación, pues tampoco puedes llegar a la Java PNP a entregar los sobres, ¿me entiendes? Tiene que haber una cadena de custodia que garantice que ese elector fue quien votó y quien de manera, ¿verdad?, responsable llevó su sobre al correo postal. La veo. De igual forma, en el voto por correo nadie sabe quién fue el elector o algún familiar el que autorizó. Incluso en la Java PNP tenemos garantías adicionales del voto por correo depositado en el servicio postal, porque hay una bitácora en la cual se hace un registro de este elector. En esa bitácora, si el elector autorizó a un tercero, que igual se hizo para la elección general del 2020, se lleva una bitácora y se solicita una autorización de ese elector con su puño y letra y copia de su identificación. Así que el proceso que nosotros estamos llevando a cabo es hasta más riguroso que el que se establece en el servicio postal. El resto de los comisionados me dicen que están atentos. Tiene que aprobarse un reglamento para la elección general. ¿Cómo ven ¿verdad? Este sistema que ha establecido el Partido Nuevo Progresista? ¿Sería algo aceptable en un reglamento para la elección general? Lo que pasa es que ningún reglamento puede ir contrario a la ley. Y la ley es bien clara en cuanto a las garantías mínimas que tiene que tener el voto adelantado y voto ausente. Dentro de eso, el matasello. Así que hay un poco, ¿verdad?, contradictorio cuando el propio PNP nos está llevando al tribunal por un silencio de una ley sobre un reglamento interno, y ellos por su parte se están acogiendo, ¿verdad?, a un acuerdo que se llevó en el 2020 en unas circunstancias totalmente distintas, porque primero que era otra comisión, pero estábamos en una pandemia. Pero el código es bien claro, como menciona la comisionada del PPD, en cuanto al matasello y unas garantías mínimas que tienen que seguir los reglamentos internos de los partidos, y en este caso el matasello es una de esas.
Licenciado Frontera. Sí, yo estoy de acuerdo que las circunstancias que se dieron, que llevaron a esos acuerdos en las elecciones pasadas, son muy distintas a las que están, ¿verdad? A las que estamos ante la consideración en el día de hoy y en las elecciones, que estaremos en las elecciones. Así que en ese sentido yo, ¿verdad? Entiendo que desde esa perspectiva el reglamento debe ir acorde con la ley y de hecho, ¿verdad? No creo que el PNP deba estar en contra de eso, porque es el código aprobado por el PNP, ¿verdad? En el 2020, que contiene esas disposiciones como unas garantías mínimas. Así que desde esa perspectiva pienso que el reglamento debe contenerla y así debe conducirse el voto adelantado para las Le elecciones. pregunto aquí anticipadamente, ¿ustedes plantearían esto en el reglamento de elección general? Nosotros creemos firmemente en el voto fácil y accesible y tener menos trabajo al elector al momento de poder ejercer su derecho al voto. Eso somos nosotros. Vamos a ver en su momento el planteamiento que lleve cada cual. Obviamente esto es un proceso primarista. Nosotros establecemos cómo vamos a conducir los procesos internos de nuestras primarias. Obviamente de 5 partidos que hay aquí, 2 nada más tenemos primarias. El que quiera tener control de cómo hacer una primaria, pues que lleve a cabo una. ¿Ustedes estarían de acuerdo? Mira, yo creo que un poco en la línea de Frontera, es importante que la gente que nos está escuchando sepa, hubo una pandemia, algo bien distinto, que nunca habíamos vivido, y llevó a la Comisión Estatal de Elecciones a tomar unas decisiones minuto a minuto, día a día. Recuerdo en aquel momento cuando hubo esa discusión, en el caso mío como Comisión Electoral del PIB, yo propuse en un momento dado que ante las circunstancias en aquel momento podía existir la alternativa de que como había juntas de inscripción en todos los municipios, ese elector acudiera, ahí hay representación de los partidos políticos, y hubiera una máquina allí para que introdujera esa papeleta a ese elector. Ya no hay la cantidad de HIP a través de toda la isla. Así que ese mecanismo lamentablemente no se puede utilizar. Sí coincido con que la ley es clara y dispone el matasello. Siempre estoy dispuesto a que nos sentemos a discutirlo. Es parte de lo que hay que discutir y de la experiencia que utilicemos en estas primeras PNP y populares, lo que sea positivo se utiliza, lo que sea negativo no se utiliza o se mejora. Así que si me preguntas hoy, yo creo que hay que cumplir con el Código Electoral, pero por otro lado, si por alguna razón en algún momento cualquier tipo de discusión hay unanimidad, pues se pueden utilizar distintos mecanismos. La pregunta es, si no la hubiese, quien decide al final entonces es la presidenta. Dependiendo cuál es la controversia, porque por ejemplo, si versa sobre una enmienda al reglamento, los reglamentos para enmendarlo dentro de los 90 días previo a un evento electoral tiene que ser por unanimidad. Así que depende la controversia y el momento en tiempo en que se presenta. Vamos a hablar de la Autoridad de Energía Eléctrica, Luma, Genera. Ya está corriendo el proceso, pero sabemos que por las tardes, por las noches es que vienen estos relevos de carga. Genera mismo ha dicho que pues van a depender de varios factores, si llegó el gas que necesitaban, si las máquinas están reparadas. La presidenta ha hablado de 17 generadores, pero son 1.436 centros de votación. ¿Ustedes confían, las comisionadas que tienen primarias, confían en que van a poder correr sin apagones que interrumpan el proceso? Pues mira, es algo que nosotras ninguna de las dos controlamos, ¿verdad? Hemos hecho los señalamientos y las comunicaciones con Luma de manera que eviten hacer algún tipo de mantenimiento, que es el que ya está previsto en el calendario de Luma, ¿verdad? Durante ese día, y que tenga las brigadas necesarias para corregir cualquier problema. ¿Qué hizo el PPD? Le dio una instrucción a los funcionarios de colegio de que inmediatamente ellos lleguen al centro de votación, todos los dispositivos electrónicos deben ser conectados a la electricidad. Los funcionarios van a llegar a las 6 de la mañana, los centros de votación abren a las 9. Si ese centro de votación no tiene energía eléctrica, tenemos el tiempo suficiente para movilizar una junta, ¿verdad?, que vaya escoltada por la policía y llegue donde sea y se establezcan, ¿verdad?, las medidas de instalar un generador de inmediato, que es lo que hemos hablado con la presidenta en varias ocasiones. Pero de Luma, ¿verdad? Todos sabemos que el sistema eléctrico en el país está en las condiciones en que está y que en el momento menos pensado la luz se va. Así que está en nosotras establecer cuál es el plan de acción para corregirlo. ¿Cuál es el plan del PNP? Bueno, en el caso de nosotros, pues obviamente ha habido comunicación entre la comisión y Luma. Se le entregó la lista de los centros de votación para poder tomar provisiones inmediatamente.
y asegurarnos que tuvieran la brigada suficiente para poder atender cualquier falla o cualquier avería en ese momento. No es la primera vez que tenemos un evento electoral en Puerto Rico, no es, o sea, el issue con nuestro sistema energético que se encuentra en reconstrucción lo llevamos por muchos años también, así que esto no es de nuevo manejo. Yo no sé por qué últimamente han querido causar un caos con esto, no lo hay. Hemos establecido los debidos controles para poder operar adecuadamente para este evento electoral. Tanto antes cuando era la Autoridad de Energía Eléctrica, como ahora que es Luma, nosotros tenemos un COE, que es un centro de mando de la Comisión Estatal de Elecciones, que hay participación de todas las agencias de gobierno. En este caso con Luma, pues hay un método ya establecido para notificar de forma inmediata y para que ellos atiendan de forma inmediata cualquier avería. ¿Debería para las elecciones generales ser más robusto, tal vez en lugar de 17 generadores, tener más generadores a través de todo Puerto Rico, como lo ven el resto de los partidos? Sí, bueno, una de las cosas que todavía está en discusión, cuántas juntas de inscripción temporera se van a abrir rumbo a las elecciones generales. En las últimas semanas se han abierto varias y eso requiere pues tener energía en esos lugares porque es un centro de operación en cada uno de esos municipios. Ahora, no hay duda que Luma es un desastre, así que uno no puede confiar. Al revés, todos sabemos que se va a ir la luz en algunos sitios en Puerto Rico durante ese día. Es plan B, tener plan B, plan C y plan D. Y por eso, y Carla lo mencionó, el ejemplo de los poll books, de que esté encargado, hace una sabia decisión que desde temprano se esté utilizando, ¿verdad?, la extensión para que tenga la energía, esté llena la carga, ese instrumento. En caso de irse la luz, pues ya está cargada, pero que no vaya a ser que den las 3 de la tarde, no lo cargaste y de repente te quedaste sin el sistema. Así que en todo este proceso hay que estar pendiente a cómo corren las primarias. Y por otro lado, donde haya unas fallas, pues quizás haya que utilizar, ¿verdad?, y tener más plantas en unos lugares en específico. De cara a las elecciones, también estaba hablando con la presidenta sobre presupuesto. Nos dice que no todo el presupuesto que se solicitó se aprobó por la Junta, pero que siguen en diálogos para poder llegar a ese número que se había solicitado. Las partidas más neurálgicas es empleados transitorios y publicidad. ¿Creen que la Junta va a acceder? ¿Cuántos empleados transitorios se requieren para la elección general? Se utiliza también mucho el tema del empleado por destaque. ¿Cómo lo ven? Es que yo creo que la Junta debió haber aprendido ya que el tener recortes presupuestarios a la Comisión Estatal de Elecciones no ha tenido ningún efecto positivo. Uno de los efectos negativos lo vimos en la primaria del 2020, las papeletas no llegaron a tiempo para poder ser entregadas en los centros de votación. Ahora mismo la situación que tenemos con el e-poll book de que no hemos podido hacer mini elecciones para que nuestros funcionarios puedan probar estas máquinas, precisamente se debe a que la Junta no nos aprobó el presupuesto en el año fiscal, tal como corresponde hacer en junio, y finalmente nos aprobaron los fondos en diciembre del 2023, que nos aprobaron la campaña publicitaria, que es una campaña educativa, los e-poll books, los empleados transitorios y la adquisición de otras máquinas que contienen multipresintales. Yo creo que ya en este punto tienen que haber entendido que la agencia que tiene el expertise o la pericia para determinar la necesidad es la comisión. Y cuando solicitamos algo es porque lo necesitamos. De igual manera, el proceso de las elecciones no se corre en su totalidad con el personal que tiene tan limitado la Comisión Estatal de Elecciones. Se corre con empleados transitorios que de cuatrenio en cuatrenio son contratados para llevar a cabo esta función en operaciones electorales y ahora con una java más agrandada, ¿verdad? Con un voto adelantado con mayores solicitudes, también se corre con personal transitorio. Así que limitar esa partida pone en peligro la ejecución de los procesos electorales de cara a una primaria. En la pasada reunión, ¿verdad?, yo he sido bastante vocal solicitando que se nos permita a nosotros los comisionados estar en las reuniones con la Junta de Control Fiscal. En la pasada reunión de comisión lo volví a plantear. La presidenta iba a hacer las gestiones, al momento no nos han indicado cuándo va a ser esa reunión, pero es importante que todos los comisionados electorales estemos allí, por lo menos demos la experiencia nuestra, porque nosotros somos los que sabemos cómo se monta un evento electoral. La Junta, ¿verdad?, está desde afuera mirando, pero quién sabe lo que es necesario para poder montar un evento electoral somos los comisionados electorales. ¿Y cuán complicado es, por ejemplo, este tema de los empleados transitorios, contratar a alguien de momento si les dan la partida
muy, muy cerca del evento. Y la cuantía. Sí, en el caso del Movimiento Victoria Ciudadana, yo creo que también coincide Proyecto Dignidad, pues nos ponen a nosotros en una posición bien distinta, bien complicada, porque aquí hay 3 partidos que tienen empleados, que tienen más empleados de lo que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos juntas de inscripción permanente, no la cantidad que ellos tienen, no tenemos gente en operaciones electorales, el embalaje de los maletines, entonces no tendríamos representación, y nos pone a nosotros, ¿verdad?, con unos empleados de otros partidos que tienen sobre 100, ¿verdad?, empleados, con nuestros 8 empleados para afrontar ese balance electoral. Entonces deja a nuestros electores o electoras sin representación en ese manejo del material electoral que, como sabemos, es necesario para poder fiscalizar y para poder darle esa confianza al proceso. Por eso es que también hay que tomar en consideración que aunque hay una junta que no ha sido electa por nadie, nos está tratando de imponer cómo, ¿verdad?, el presupuesto y cómo vamos a elegir nosotros a nuestros representantes, pero también la comisión tiene que entonces hacer un plan B y un plan C de cuál será el orden de prioridad si no se aprueba ese presupuesto. ¿Por dónde va a cortar? Porque no puede cortar a base de la representación y de la fiscalización y mayor confianza al pueblo de Puerto Rico. Ese no puede ser el corte. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, mira, la presencia de la Junta Fiscal desde que llegó ha afectado todos los servicios en Puerto Rico que se le ofrecen a la ciudadanía. Lo vimos al principio con el Departamento del Trabajo y lo vive la Comisión Estatal de Elecciones. Ahora que estamos en año electoral se nota aún más. Tu pregunta es importante porque imagínate que se contrata a alguien en el mes de julio. Hay un periodo de preparación. Si viene alguien nuevo que no conoce sobre el tema electoral. Y una de las grandes preocupaciones, a veces la gente piensa, el conteo al final. Es la preparación para esa avalancha de personas que van a solicitar el voto adelantado, como todos coincidimos que lo van a solicitar. Si en las elecciones pasadas hubo 230,000 votos adelantados, imagínate tú en estas. Y para enviar por correo ese material, las papeletas, necesitas gente de carne y hueso preparando ese material. Eso no lo hace la inteligencia artificial. Cumpliendo con los calendarios. Porque si no salen a tiempo, esas personas pierden su derecho al voto. Así que requiere un esfuerzo y Vanessa lo ha señalado anteriormente, yo coincido. El ejemplo de las primarias año 2020, en gran medida, el asunto de las papeletas, el caos que hubo, tuvo que ver con que la Junta Fiscal se trancó, no soltaba el dinero y se atrasaron los trabajos. ¿No entiende usted coincide que...? Totalmente. Yo pienso que una de los aspectos que quizás lo planteo, ¿verdad?, como algo para el futuro en posibles enmiendas al Código Electoral, ¿verdad?, que se puedan llevar a cabo ante lo repetido de esto, es que la posibilidad de que desde la perspectiva del presupuesto en año electoral ese presupuesto se adelante. En ese sentido, desde una perspectiva, la ley de fiscalización de campañas electorales comienza el año electoral en noviembre. Desde esa perspectiva y verdaderamente en el año de la pandemia nosotros el Proyecto de Dignidad empezó a contratar empleados en septiembre, ¿verdad? Desde esa perspectiva para trabajar esos asuntos, o sea y en este caso con las situaciones presupuestarias, aunque no tenemos una pandemia, puede pasar igual, o sea, y lo que decía Roberto, el entrenamiento de esos empleados pone en una desventaja a los partidos minoritarios que no tenemos la misma cantidad de empleados y que nuestros empleados no desarrollan esas destrezas que es necesario tener para poder defender el voto y para poder defender la democracia de todos en ese sentido, porque si este código electoral y nuestro sistema electoral se basa en la desconfianza y que todos nos velemos en todo, todos debemos estar de acuerdo en que todos debemos tener gente preparada y adiestrada y con la experiencia necesaria para hacerlo. Las pasadas primarias, vuelvo a ello, porque pues fue historia en Puerto Rico el hecho de haberse interrumpido. Al final de toda esa controversia sale quien era el presidente en aquel momento, entra el presidente Rosado Colomer con la presidenta alterna Jessica Padilla. Ella se mantiene ahora como presidenta. ¿Cómo ustedes evalúan el rol de ella hasta el día de hoy al frente de la comisión? Empiezo por el PNP. Pues yo lo veo positivo y tal es así que ha tomado decisiones dirigidas a garantizar que tengamos un evento. Número 1, ha sido bien proactiva en el asunto de los centros de votación y la comunicación con Luma para velar que tengamos energía eléctrica. Segundo, una de las decisiones más sabias fue
dividir la impresión de las papeletas del PPD de la del PNP. Eso fue una de las cosas pues que atrasó en su momento, y ahora la compañera tuvo sus papeletas a tiempo como las tuve yo. Así como la manera en que se ha gerenciado hasta ahora el evento, tengo que decir que yo no he tenido ningún contratiempo, y todos los asuntos que ha estado involucrada la comisión como gerencia han salido a tiempo. Yo no he tenido ninguna dificultad, y las veces que he tenido que solicitar la asistencia de ella ha dicho presente. Usted le da una... Sí. ¿Cómo lo ve la comisionada del PPD? Pues mira, esto es un día a día, ¿verdad? Discutiendo los asuntos de cada uno de los primarias, unos con mayor prominencia que otros. Hemos tenido comunicación, sí, no siempre estamos de acuerdo con las determinaciones de ella. Ahora, no podemos partir de perspectiva que ella es sola. Y el Código Electoral eliminó todas las demás estructuras que daban un complemento en el momento de tu administrar un evento. En el Código Electoral se eliminan los vicepresidentes, que cada uno de ellos tenía una función específica de supervisión de un área. Así que ahora mismo, al no haber un presidente en propiedad, ya nosotros tuvimos esta discusión la pasada semana. ¿Qué pasa si la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones tiene un asunto de emergencia que atender familiar, que como tendríamos que hacer todos nosotros, tenemos que retirarnos porque la familia siempre es primero, pero yo tengo un alterno, en el caso de los demás comisionados también, que atiendan la situación, la presidenta no lo tiene. Pero en este caso creo que el Código Electoral establece que sería la comisionada del PNP como partido propietario, ¿no? No, el Código no. Yo en Eso algún fue, momento leí eso. eso fue uno de los borradores. ¿En serio? Sí, Me acabo de enterar de esa parte. No. Me imagino que el momento en que surja la controversia se elevará al tribunal, y el tribunal tendrá que y Dios quiera que no tengamos que atender esa controversia por una situación de salud de la presidenta. Así que llegará el momento, me imagino que no lo vamos a resolver entre nosotros de forma unánime, y llegará al tribunal. Quería preguntarle qué nota le da a la Pues mira, presidenta. ¿verdad? Hay que terminar los procesos de la primaria para poder dar unas notas. Ok, Tanto vamos. a mí como me las van a dar a mí, a ella también. Vamos por acá. ¿Cómo ustedes ven el rol de la presidenta alterna? Mira, en primer lugar, y quiero comenzar por esto, a diferencia del presidente anterior, la presidenta Jessica Martínez, el caso mío y el personal del PIB, nos ha tratado con respeto como seres humanos, y eso es bien importante. Ahora, hay diferencias, y en eso coincido con Carla, sobre todo en las últimas semanas ha habido diferencias, ¿verdad?, en determinaciones. Eso es parte de... El gran problema, y lo menciona Carla, es que no tienes a una persona que te ayude, que puedas decirle, mira, tú trabájate esto mientras yo trabajo lo más importante. Si a eso se añade la figura del secretario, que en el pasado hubo secretarios que estaban más presentes, sobre todo para explicarle al país qué cosas estaban pasando en la Comisión Estatal de Elecciones. Recuerdo, ¿verdad?, Walter Vélez, que es el contralor electoral. Yo creo que eso es importante, porque hay momentos donde no necesariamente tiene que ser la presidenta o el presidente que tiene que hacer unas expresiones sobre determinaciones de la comisión. Así que vamos a ver qué pasa, ¿verdad?, en el día de hoy, en las primarias. Pero no hay duda que hay un problema al no haber una presidenta alterna o un presidente alterno para que también ayude en este proceso de las elecciones. ¿Usted se reservaría también darle la nota? Yo me lo reservo. ¿Cómo lo ve usted, Sí, yo comisionada? creo que en este sentido, tocando el tema que trajo Frontera ahorita, yo creo que es evidente que hace falta una reforma electoral precisamente por esto, por el proceso de nombramiento inclusive de quien preside una institución como es la Comisión Estatal de Elecciones y como debe ser un ente neutral. Y la realidad es que hace 4 años, supone que ya hubiésemos tenido ese proceso, ¿verdad?, de pase de botón de la presidencia que estuvo en el 2020 hacia ahora. Estamos ya a meses de unas elecciones y todavía eso no se ha dado. Inclusive dejando una vacante ahí, como bien menciona Carla, que es neurálgica. No tenemos presidente en la Comisión Estatal de Elecciones, tenemos una presidenta alterna. Así que eso demuestra el secuestro de parte de un partido en particular con el Código Electoral que lacera y ha lacerado todo el andamiaje electoral. Obviamente, en el término de Victoria Ciudadana, con nosotros, pues, ¿verdad?, ha sido un poquito más complicado esa relación, cultivarla.
en estos momentos porque estamos viviendo uno de los atentados más grandes que es lo que está viviendo la democracia del país con el caso que llevamos en el Tribunal Supremo, y cuando la misma presidencia, como garante y administradora de la agencia, que le dice a unos candidatos que no tiene que recoger endoso, no solamente se lo dice, se lo pone por escrito, y ella se hace de la vista larga y guarda silencio, pues deja mucho que decir. La realidad, ¿verdad? Esperemos que de aquí a las elecciones se pueda resolver todos estos asuntos. Nosotros siempre estamos en la mejor disposición de trabajar para el bien del país y para el bien de la democracia. Así siempre lo haremos, pero de frente y con la verdad y con los datos como están. ¿Y usted sí se aventura a darle una nota ya? No, yo creo que no, ¿verdad? No hemos tenido un evento electoral si me puedo dejar llevar por el caso, ¿verdad? Como es el caso de las primarias. Pero en cuanto al método alterno, la comisión nos ayudó en la facilitación de las escuelas, y el método alterno que realizamos entre febrero y marzo nos ayudó en ese proceso, y la comunicación siempre ha sido abierta. Quizás pues ahora en los tribunales no tan sincera, pero siempre ha sido abierta la comunicación. ¿Cómo lo ven desde Proyecto Dignidad la función de la presidenta alterna? Pues mira, desde la perspectiva, ¿verdad? Te hablo desde la perspectiva del partido. Yo no estoy internamente en la comisión ni en la discusión, pero de las conversaciones que he tenido con Nelson Rosario, que es nuestro comisionado electoral, pues ahí coincido con todos los demás, ¿verdad? Hay una relación muy franca, muy de mucho respeto mutuamente, ¿verdad? Y en ese sentido pienso que si existe eso, ¿verdad? Hay los fundamentos para todo lo demás. Ciertamente nunca va a haber un acuerdo en todas las cosas, pero ese respeto y ese respeto mutuo pues es muy importante en los procesos para un presidente. Yo también estamos de acuerdo en ese sentido que una vacante pues pone ¿verdad? En riesgo, no en riesgo, pero pone, o sea, la hace más difícil el proceso, y esa contingencia pues está ahí presente. Por lo demás, no me atrevo a darle una nota claramente porque no estoy ahí, así que eso lo defiero a Nelson, que también sé que diría que no le ayuda. Bueno, ya el proceso está corriendo, pero siempre puede surgir la duda, y para que quienes nos estén viendo estén claros, hoy no hay ley seca. Hoy no hay ley seca. Solamente el código restringe la venta de bebidas alcohólicas para la elección general. Bueno, pues ya lo saben, es importante que voten, pero que hoy pues es un domingo regular. Puede ser que manden a apagar los aires acondicionados. ¿Cómo es? Puede ser que manden a apagar los aires acondicionados para que no se vaya la luz. Eso sí. Puede salir ese post de tenga cuidado con... Un último punto antes de despedirnos, la inscripción. Se ha hablado de que no ha llegado a los números que se esperaban, pero todavía de aquí a las elecciones hay tiempo para inscribir. Sí, ¿Hay un esfuerzo? La fecha límite es el 21 de septiembre y es importante esa pregunta para la gente que nos está escuchando porque algunos están concentrados en estas primarias. No, el proceso de inscribirse, reactivarte, transferirte, continúa. Puedes ir a la Junta de Inscripción temporera, las regionales, y haces ese proceso y tienes hasta el 21 de septiembre para realizar ese proceso. De igual manera, la gente que quiere solicitar el voto adelantado y voto ausente para las elecciones generales, ese documento oficial no está preparado ni aceptado aún por la Comisión Estatal de Elecciones, pero están pendientes, porque tan pronto esté, va a estar en las páginas nuestras, en la página de la Comisión Estatal de Elecciones. Y también pueden hacerlo por el registro electrónico. Sí, el registro electrónico pueden hacer sus transacciones electorales, como dijo Roberto, y de igual forma, aquel que ya enlazó su cuenta puede solicitar el voto adelantado y el voto ausente. Pues ya lo saben, hagan uso de todas esas herramientas, o también pueden ir hasta las juntas de inscripciones, que quedan todavía algunas por ahí por Puerto Rico. Bueno, nada, gracias a todos por haber estado con nosotros en este episodio del podcast con los editores. Los invito a que se mantengan conectados hoy todo el día a nuestra programación especial. En la tarde, la colega Laisa Torres estará anclando todos los paneles de análisis, de discusión, y estará también conectándose con nuestros periodistas en distintos puntos, en la Comisión Estatal de Elecciones, en los comités de los partidos, en las escuelas. Así que usted conectado en todo momento a Metro Puerto Rico.